Capítulo 1. Hay un Rey. Cristo nos trajo el reino de los cielos. Cuando recibimos a Cristo, entramos en el reino de Dios. Pero luego de esa experiencia, necesitamos entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se establece cuando el trono que está en nuestra vida, el gobierno de Dios, nos gobierna aquí en la tierra. Muchos cristianos han recibido a Cristo y han entrado en el reino de Dios, pero aún no han experimentado el reino de los cielos, porque solo cuando nos rendimos a Él y dejamos que su trono nos gobierne, experimentamos verdaderamente el reino de los cielos. Hasta que no morimos a nosotros mismos y permitimos que Él dirija, gobierne y establezca todas las cosas en nuestra vida, no entramos en las aguas profundas del Señor. Cristo vino para traer el reino de los cielos. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador, entramos al reino de Dios. Pero la tarea ahora es ir del reino en el que ya estamos al reino de los cielos. Muchos cristianos están en el reino, pero no en el reino de los cielos, ya que no se han rendido completamente para permitir que el gobierno divino rija sus vidas. Todo lo que nos sucede, aunque parezca importante para nosotros, es insignificante en comparación con el gobierno divino. Por eso necesitamos realizar oraciones de reino, reconociendo y declarando que el gobierno, el trono y la autoridad de Dios están establecidos en nuestras vidas y ellos derribarán todo lo que se oponga delante de su presencia. Necesitamos oraciones osadas y llenas de autoridad. Por ejemplo, declaro el gobierno divino sobre mi salud, mis finanzas y mi familia. Todo lo que suceda en este día estará rendido a la autoridad de Dios, porque Él es mi reino y su gobierno está establecido. En lugar de simplemente pedir por situaciones específicas, afirmamos que estamos bajo la autoridad divina, reconociendo que al traer el reino de los cielos, toda nuestra casa está bajo el mismo gobierno. De esta manera, descansamos completamente en el Señor. Rendidos al gobierno de Dios. En Mateo 3, la palabra de Dios narra que Juan el Bautista comenzó a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En el capítulo 4, Jesús predicó lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Estoy trayendo el trono a la tierra. El reino de los cielos viene a establecerse aquí, en la tierra. Luego en Mateo 5, 6 y 7 encontramos el llamado Sermón del Monte. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es la vida de una persona que está bajo el gobierno de Dios? ¿Cómo vive alguien que se rinde al Señor y permite que Él sea su autoridad? Jesús llevó a los discípulos a la montaña y frente a una multitud a la cual no estaba dirigido el mensaje, les comenzó a enseñar cómo está constituido el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, del 3 al 11. En estas 9 bienaventuranzas, la palabra que se repite es bienaventurado, que significa gozo interno. Ser bienaventurado va más allá de la felicidad. Es un estado interno de gozo profundo. Este gozo se traduce en un vivir constante de gozo espiritual sobrenatural, es decir, cuando nos rendimos al trono, esa bienaventuranza, esa bendición se convierte en un vivir constante. Es así que experimentamos un cambio de vida, donde ya no hay fluctuaciones emocionales. En su lugar hay un estado emocional permanente, de gozo profundo, y este estado de vida se convierte en la norma. Cada bienaventuranza describe una característica de la vida de todos los que estamos bajo el reino de los cielos, bajo la autoridad del trono celestial en la tierra. Estas no son cualidades naturales. Ser pobre en espíritu, manso o pacificador no es algo que podamos generar nosotros mismos, sino que son producidas por la gracia de Cristo. Estas 9 características son expresiones espontáneas que se manifiestan cuando nos rendimos al gobierno de Dios y vienen todas juntas. Es decir, no puedes tener misericordia y no tener paz. Por ejemplo, las 9 características se van a expresar en conjunto en la vida de todos los que estamos bajo el trono celestial. Y aunque no nos demos cuenta, nos convierten en gente rara, personas extrañas, diferentes, porque tenemos un vivir muy distinto al del mundo. Te invito a que analicemos juntos cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza es la llave de todas las demás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Observa que no dice los pobres, sino los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Esta expresión hace referencia a la persona que está vacía de opiniones, de pensamientos. En este contexto, la palabra pobre significa mendigo. Señor, no tengo nada, no sé nada, estoy vacío delante de ti. Y cuando Dios ve un vaso vacío, lo llena de Cristo. Si no te vacías de lo tuyo, de lo que te enseñaron, de lo que opinas, de la manera en que te educaron, serás rico de ti mismo y nunca recibirás de Cristo. Pero si no retienes nada de lo tuyo, nada de lo que sabes, nada de los métodos aprendidos, y le dices, Señor, hoy abro mi espíritu y me vacío de todo lo mío. Soy un pobre que no tiene nada. Quiero recibir de ti. Dios te responderá, bienvenido al reino de los cielos. Cuando leas la Biblia, olvídate de lo que sabes. Cuando estés orando, olvídate de tus oraciones y dile a Dios, Señor, aquí hay un ignorante, un mendigo, alguien que no tiene nada, no sabe nada, no puede nada. Señor, estoy vacío, pobre. Esa es la llave para entrar al reino de los cielos. Cada día dile a Dios, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, todos mis logros, todo está muerto. Señor, no hay nada en mí,
soy un vaso vacío. Te necesito. Sentirás hambre de Él, porque serás pobre en espíritu. Entonces Él te llenará de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo primero que te sucederá? Vas a llorar. Llorarás cuando veas a alguien que no tiene a Cristo. En lo natural, solemos llorar porque estamos enfermos, porque sufrimos un robo, porque fueron injustos con nosotros, porque nos trataron mal. Pero en el reino no se llora por eso, sino por ver que mucha gente se está perdiendo de conocer a Cristo. Nehemías, por ejemplo, lloró porque Jerusalén estaba destruida y la gente no podía adorar al Señor. ¿Te ha sucedido algo similar alguna vez? Si entras en el reino, te va a ocurrir. Empezarás a llorar por la gente que está atada por el pecado, por la gente que no conoce al Señor. Ya no llorarás porque te dieron un billete falso o por una película dramática. Ahora tus lágrimas caerán al ver que muchos jóvenes pierden la vida a causa de la droga, al observar la cantidad de gente que no ha gustado de Cristo. La Escritura afirma que los que sembraron con lágrimas serán consolados. Cuando tus lágrimas caen por las cosas de espíritu, el Señor trae respuesta y consolación. Por las lágrimas que estás llorando, el milagro viene en camino. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús lloró. ¿Por qué lloró si lo iba a resucitar en apenas unos minutos? Lloró porque vio lo que es la muerte. Lloró porque la muerte vino por el pecado. Jesús observó el sufrimiento de María y Marta y pensó, este sufrimiento lo trajo el pecado. La maldita muerte entró por él. Después de llorar, Jesús ordenó, Lázaro, ven. Y el milagro ocurrió porque los que lloramos espiritualmente siempre seremos consolados. En otra oportunidad, Jesús se detuvo delante de Jerusalén y lloró. Jerusalén, que matas a tus profetas, expresó y se puso a llorar. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él quería que la gente lo conociera. En lo natural, lloramos porque nos dejó nuestra pareja, porque perdimos el trabajo, etc. Pero en el reino no lloramos por nada de eso, sino que lo hacemos cuando vemos que muchos no saben adorar al Señor, que ignoran lo que es experimentar el cuerpo y disfrutar de Cristo. Y ese llanto que se provoca por la obra del Espíritu Santo siempre tiene recompensa. Ese es el milagro de la consolación. Sembraste con lágrimas, pero con alegría vas a cosechar. Prepárate para experimentar el llanto espiritual. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos heredarán la tierra, afirma la Escritura. La palabra manso se refiere a la persona que ya no pelea, no compite, no discute. Ya no somos obstinados, no oponemos resistencia. Ahora somos mansos, estamos rendidos. No nos interesa compararnos o polemizar. Ahora somos como Abraham con Lot, cuando le dijo, ¿para dónde quieres ir, sobrino? Si deseas ir hacia el norte, yo me voy hacia el sur. Si prefieres ir al sur, yo me voy hacia el norte. No importa hacia dónde vayamos, ya hemos dejado de discutir porque el Señor nos ha prometido que heredaremos la tierra. Pablo dijo,
me hice de todo a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que él era como el camaleón, no discutía por opiniones, no le interesaba pelear por nada. Cuando entramos en el reino, ya no exigimos nuestros derechos, no batallamos o defendemos lo nuestro con nuestra fuerza. Eso ha muerto, porque nuestras fuerzas naturales han desaparecido y ahora somos dóciles. Y cuando somos dóciles, el Señor comienza a darnos la tierra por heredad. Watchman Nee contó que en un momento comenzó a rumorearse que él vivía con una mujer. A pesar de que en ese tiempo no existía Facebook, el chisme se desató. Nee oró y el Señor le dijo que no se defendiera, que le enseñaría a no hacerlo. En ese contexto, una misionera inglesa se acercó al pastor horrorizada y le expresó su preocupación sobre dichos rumores. Watchman Nee confirmó que eso era cierto y se retiró. Otro hermano que había presenciado el diálogo le preguntó a Nee si realmente vivía con una mujer, a lo que él respondió afirmativamente, explicando que se trataba de su madre. El predicador había contraído tuberculosis y su madre había venido a cuidarlo. ¿Por qué no aclaraste bien la situación?, le preguntó a ese hermano. Ni respondió, porque no me lo preguntaron. Además, Dios me indicó que no debo defenderme. Esto es parte de vivir en el reino. Cuando entramos al reino, como ya nos vaciamos de todo lo nuestro, dejamos de lado nuestras propias agendas y comenzamos a entristecernos por aquellos que no conocen al Señor, que no experimentan su gozo. Dejamos de luchar, renunciamos a la exigencia de nuestros derechos y renunciamos a usar nuestras fuerzas naturales. Asimismo, nos volvemos dóciles, permitiendo que Él luche por nosotros. Entonces, Dios nos anuncia: toma la tierra que te he preparado. Prepárate para recibir la posesión. Esa es la recompensa por vivir en el reino, bajo el gobierno de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De repente aparece el hambre y la sed de justicia. ¿Pero qué justicia es esta? Es la justicia de Él, de hacer su voluntad. Ahora tenemos hambre y sed de conocerlo a Él. Antes vivíamos por la justicia de el ojo del amo engorda el ganado, del marido, de la mujer, de la gente. Pero todo eso ha muerto y ahora tenemos hambre y sed de la justicia de Dios. Esta justicia, que es la voluntad de Dios, viene y nos gobierna. Ya no asistimos a las reuniones porque nos dicen que debemos venir, sino porque el Señor nos gobierna y nos dice que vayamos. Estamos restringidos por su voz. Él nos dice cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo hablar y cuándo callarnos. Él nos restringe y nos guía. Ya hemos muerto a nuestras excusas, a obedecer a los demás. Ahora hay un trono que nos gobierna, una justicia, un carácter divino que nos restringe. Y esto nos hace volvernos estrictos con nosotros mismos, pero no por tener un super yo, una voz paterna que nos castiga, sino porque el trono nos guía. Ya no necesitamos ninguna ley externa, no requerimos de alguien que nos diga: cuídate, sé más ordenado.
porque la justicia nos hace ser estrictos con nosotros mismos. No se trata de que obedecemos porque de otro modo Dios nos castigaría, sino de entender que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos hace ser estrictos con nosotros mismos, pero misericordiosos con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estrictos con nosotros mismos, misericordiosos con el otro. No al revés. No es que uno se permite cierta licencia y al prójimo se lo condena por lo mismo al fuego eterno. ¿Qué es la misericordia? Dejar de condenar al otro, de señalar con el dedo lo que el otro no hace o hace mal. Por ejemplo, si alguien te dice que todos los años arme el arbolito de Navidad, no le explicas que esa es una celebración pagana al dios Sol. En lugar de eso, le explicas: ah, qué lindo. ¿Quieres celebrar el nacimiento de Jesús? Él va a nacer en tu corazón y eso es maravilloso. Eres misericordioso con el otro y estricto contigo, no porque te propusiste ser estricto, sino porque ahora el trono gobierna. Pero vayamos a lo práctico. ¿Sabes qué significa ser misericordioso con los demás desde una perspectiva bíblica? Estar ciego. Al interactuar con alguien, hay quienes observan y analizan a la persona. Comentan cosas como: ese hombre nunca toma de la mano a su esposa, seguro se tratan como amigos. O esa mujer se come las uñas, debe tener mucha ansiedad. Somos misericordiosos cuando nos volvemos ciegos y dejamos de analizar a los demás. Observa que al comer del fruto prohibido, a Adán y a Eva se les abrieron los ojos. Algunos tienen los ojos muy abiertos y miran con atención la vida del otro. La misericordia implica estar ciego y sordo, dejar de estudiar al otro, no escuchar chismes. ¿Recuerdas qué hizo el Señor cuando Pablo se convirtió? Le quitó la vista. ¿Por qué lo dejó ciego? Para enseñarle que ya no debía mirar a los demás. Ahora debía verlo a él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nos volvemos misericordiosos, un corazón limpio se nos activa espontáneamente. ¿Y qué implica tener un corazón limpio, puro? Que solo lo buscamos a Él. Un corazón puro implica tener ojos exclusivamente para Dios. Ya no nos interesa nadie más. Las distracciones nos aburren y estamos ciegos a los detalles de la vida del otro y sordos a las voces ajenas. Es entonces cuando el Señor nos dice: solo me estás mirando a mí. Tienes un corazón puro, entonces verás a Dios. ¿Y dónde ves la mano de Dios? En el trabajo, en tu familia, en todos lados. ¿Recuerdas cómo fue que José terminó en Egipto? Sus propios hermanos lo vendieron. ¿Y cómo llegó José a sus hermanos que estaban en Dotán? Su padre lo envió al lugar en que habitualmente se encontraban. Sin embargo, cuando José llegó allí y no los vio, le preguntó a un hombre: disculpe, ¿ha visto a mis hermanos? El hombre le respondió: oí que iban a Dotán. Así que José fue a Dotán, donde lo arrojaron a un pozo. Lo vendieron y terminó en el palacio. Incluso las circunstancias que no entendemos
terminan bendiciéndonos cuando solo vemos al Señor. La clave es buscar solo a Dios y decirle: Señor, solo te quiero ver a ti, solo deseo contemplar tu majestad y tu belleza. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque lo que ves de Cristo se te añade. En el reino, la belleza de Cristo se refleja en nosotros, y lo que no es Cristo, lo que es desagradable, es eliminado. Aquello que proviene del esfuerzo humano es feo. El Señor viene a buscar una iglesia sin arrugas. Él nos va a quitar todo lo que no es de Cristo, todo el esfuerzo humano que nos deforma. Aleluya. Los de corazón limpio, los que solo queremos verlo a Él, somos bienaventurados. Por eso, en vez de ver cómo ganas a tu marido o a tu hijo, por ejemplo, míralo a Él, porque lo vas a ver y terminarás tus días como Jacob. Observa que Jacob, viejo y ciego, quiso bendecir a sus nietos. Aunque en lo natural no veía nada, en lo espiritual su vista era perfecta. Esta es la razón por la que cruzó sus manos y le dio a cada uno su correspondiente bendición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra de las cualidades que Dios pone en nosotros es la paz. Ahora, espontáneamente, somos pacificadores y, en vez de llevar queja, llevamos paz. Nos convertimos en gente que no divide, que no envenena. Somos gente tranquila en espíritu. Eso sí que es algo sobrenatural. Noé bajó del barco, bebió vino de más y, por alguna extraña razón, quedó desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, entró y, cuando lo vio, enseguida llamó a los otros 2 hermanos. Vengan, vengan, papá está desnudo. Sem y Jafet tomaron la túnica de su padre y, vueltos hacia atrás, lo cubrieron. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo ocurrido, maldijo a Cam por haber visto su desnudez y bendijo a los hijos que lo cubrieron, porque fueron pacificadores. Cristo es la sábana, la túnica que cubre. Eso hace un pacificador, alguien que nos cubre con Cristo, y los pacificadores somos bendecidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Serás perseguido, hablarán mal de ti por causa de la justicia. Hay personas a las que les enfurece que obedezcamos al trono. El mundo detesta que a nosotros nos rija Cristo. ¿Por qué nos persiguen y se burlan? Por causa de la justicia. Porque la voluntad es la justicia. Porque el mundo ya no nos domina. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero el Hijo nos trasladó al reino de la vida. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Un trono nos gobierna, un rey nos dirige, un amor nos envuelve y vivimos por Él, en Él y para Él, en el nombre del Señor. Por eso, cuando te persigan, sigue adelante. Siempre habrá persecución. A veces esta vendrá de la propia familia, otras veces de los vecinos y en ocasiones incluso de otros cristianos que no están en el reino de los cielos. Vivimos por Él y en Él y para Él. Un día le dijimos a Dios: hoy muero, Señor, y abro mi espíritu a ti. Y cuando abrimos los ojos, ya estábamos dentro del reino.
A partir de entonces, Él comenzó a llenarnos. Señor, estoy vacío de todo lo que sé. Me entristece ver gente que se pierde de las riquezas de Cristo. Ya no peleo con nadie, solo tengo hambre y sed de hacer tu voluntad. Por eso soy estricto conmigo mismo e imparto misericordia a otros. Solo te busco a ti para llevar tu paz a todos lados, y cuando se burlan de mí, sigo adelante con más gozo y fuerza. Así somos los ciudadanos del reino, pero no tenemos que tratar de ser pacificadores. No debemos esforzarnos por controlarnos. La clave es estar vacío, ser pobres de nosotros mismos y tener hambre de Cristo, ser mendigos, necesitados del Señor. Esa es la llave que nos abre las puertas del reino. Una vez allí, todo empieza a fluir, el vivir de Cristo comienza a funcionar y Él empieza a aumentar. La segunda vez será en victoria. Jesús se fue a bautizar. Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Al día siguiente, cuando el Bautista vio a Jesús, dijo: Ahí está el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Al otro día, cuando volvió a ver a Jesús, el Bautista declaró: Ese es el Rey del mundo. Frente a estas palabras, los discípulos del Bautista empezaron a seguir a Jesús. Cambiaron de equipo. Jesús estuvo con ellos, los ministró, pero después se fue al desierto durante 40 días a buscar a Satanás. Allí fue tentado 3 veces, pero venció al diablo. Mientras esto ocurría, los discípulos, que eran pescadores, habían vuelto a la pesca. Cuando el Señor salió del desierto, lo hizo con poder, con un aumento de vida del Padre. Luego fue a buscar a los discípulos. Se les acercó y les dijo: Síganme. Inmediatamente ellos dejaron todo y lo siguieron. Y lo mismo sucederá con nosotros. Si tú y yo seguimos adelante, a pesar de los ataques del enemigo, tendremos mucha más autoridad. Notarás que tus palabras empiezan a aportar más gloria, más poder del Señor. Verás que la luz de Dios habrá aumentado en ti. Incluso habrá lugares en los que, aún sin decir nada, perturbarás las obras de las tinieblas. Y eso ocurrirá porque has vencido. Somos ciudadanos del reino. No tenemos que intentar mejorar. No debemos poner más ganas ni esforzarnos. Lo que necesitamos es morir y decirle: Señor, tengo hambre de ti. Soy pobre, no tengo nada, no soy nada. Me abro a ti, Jesús. Cuando morimos y nos entregamos de este modo, Cristo aumenta y todo empieza a funcionar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. El texto afirma que Moisés dejó a Egipto sin temor al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sin embargo, cuando Éxodo habla de la salida de Moisés, declara: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón. Habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:15. ¿Notas la diferencia entre los dos versículos? Uno afirma que salió sin miedo, como viendo al invisible, pero el otro asegura que después de matar al egipcio, huyó temeroso de Faraón, que quería matarlo. Entonces, ¿cómo congeniamos los dos versículos? Lo que ocurre es que Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez salió huyendo
y se dirigió a Madián, a la montaña. Allí pasó los siguientes 40 años. Pasado ese tiempo, un día Dios le mostró la zarza ardiendo y lo perfeccionó. Tú eres las ramas, le dijo, y yo soy el fuego. Si me meto en ti, no te vas a apagar nunca. Quítate las sandalias, Moisés, porque esta es tierra santa. Volverás a Egipto y liberarás a mi pueblo. Moisés le respondió, Señor, no puedo hacer eso. No sé hablar, soy torpe. Esta fue la prueba de que realmente calificaba. Si hubiera dicho, muy bien, Señor, cuenta conmigo. Yo conozco perfectamente el palacio. Sé lo que tengo que hacer. Dios no lo habría enviado, pero él reconoció que no era capaz y Dios lo envió a liberar a su pueblo. Moisés volvió a Egipto y cuando salió por segunda vez, lo hizo en victoria. La primera vez salió con miedo, la segunda vez salió con valor. Dios te dará la segunda oportunidad. La primera vez te fue mal, pero la segunda vez te irá bien. La primera vez Moisés vio a Faraón, vio el peligro, pero la segunda vez vio al invisible que lo estaba acompañando. La primera vez fue con la espada, pero la segunda vez fue con el fuego encendido en el corazón. La segunda vez es la vencida. La segunda oportunidad es la del Rey de Gloria. La primera vez que Moisés salió de Egipto lo hizo huyendo. En esa oportunidad no cruzó el Mar Rojo, sino que lo rodeó. Caminó muchísimos kilómetros. Pero la segunda vez que salió de Egipto, cuando estaba por hacer lo mismo que antes, Dios le indicó, no vayas por ahí, ahora vamos a cortar camino, y le abrió el Mar Rojo. La primera vez el camino se hizo largo, pero la segunda vez no será así porque te aguarda un milagro. Dios te abrirá camino en medio del mar, y todo porque eres ciudadano del reino. Somos ciudadanos del reino, por eso si la primera vez nos fue mal, la segunda vez nos irá bien. Si la primera vez salimos solos, la segunda vez toda nuestra casa vendrá con nosotros para ir directo a la tierra prometida, que es Cristo. Las recompensas. Recompensa. 1. El reino. 2. Consolación. 3. Tierra. 4. Satisfacción. 5. Misericordia. 6. Ver a Dios. 7. Ser llamado hijo. 8. Cristo. Para concluir, querido lector, te invito a repasar las recompensas que tiene cada bienaventuranza. Entraremos al reino, veremos gente entregarse al Señor y ser consolada. Recibiremos la tierra por heredad y satisfacción. Tendremos misericordia y veremos a Dios. Nos llamarán hijos de Dios. Recibiremos a Cristo como herencia. Para entrar al reino de los cielos, solo necesitas abrir tu boca y decirle de corazón, Señor, no tengo nada, no sé nada, no puedo nada. Estoy vacío, pobre, muerto. Te necesito. El Señor te llenará de Cristo y entonces te hará llorar. Te volverás manso. Llevarás su paz a donde vayas. Te consolará. Tu familia y amigos se entregarán a Él. Recibirás la tierra. Y cuando te persigan, seguirás adelante en el nombre del Señor hasta alcanzar la victoria. Capítulo 2. No más ansiedad. ¿Cómo vivir en el reino? Al entrar en el reino de los cielos, el carácter de Cristo
comienza a manifestarse en nosotros de manera espontánea. Cristo empieza a fluir y las 9 características de las bienaventuranzas se producen espontáneamente como vimos en el capítulo anterior. Ser pacífico, manso o misericordioso no es una lista de acciones que debemos realizar, sino que todas esas características empiezan a funcionar a través de Cristo en nosotros. Entonces, sabemos que en el reino de las personas viven vaciándose de sí mismas, compadeciéndose por aquellos que no conocen a Cristo, viviendo en paz con los demás, buscando solamente la voluntad de Dios, mostrando misericordia a otros, llevando la paz a donde quiera que van y perseverando con gozo a pesar de las dificultades. Ahora bien, una vez que ya somos pobres en espíritu, el Señor produce el carácter de Cristo y nos enseña 2 imágenes al respecto para ilustrar cómo debemos vivir en el reino: la sal y la luz. La sal. En la antigüedad, como no había heladeras, la sal se utilizaba para preservar la carne y detener el proceso de putrefacción, de corrupción. La sal representa la palabra de autoridad que está en nuestra boca. Nosotros, como creyentes, somos llamados a soltar la palabra de autoridad en la tierra, que Dios nos ha dado para enfrentar y detener lo que está podrido en el mundo, lo que está en descomposición moral, emocional y espiritual, para que no llegue a nuestra vida, para que no avance, para que no aumente. Si no usamos esta autoridad, si no abrimos la boca y damos la orden, cuando Dios nos dice que lo hagamos, perdemos nuestro propósito como cristianos y nos volvemos inútiles en el reino. Si la sal no se usa, pierde el sabor. Si no usamos la orden, perdemos el sabor como cristianos. El libro de Mateo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Nuestra tarea no es mezclarnos, ser hollados con la tierra, sino detener el avance de la tierra corrupta hacia nosotros en el nombre poderoso del Señor. No nos guardemos la sal en el salero, usémosla, demos la orden. Al mismo tiempo, recordemos que la orden no es orar: Señor, te pido que hagas algo, sino hablarle a la circunstancia con la autoridad delegada por Dios. Ahora bien, hay 4 tipos de órdenes que puedes dar. 1. Mover. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Mateo 17:20. Hay cosas que debes sacar de tu vida. Necesitas estar atento. Cuando el Señor te indique una circunstancia o un problema, dale la orden de que se mueva y luego retírate. Desarraigar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. Tienes que dar la orden para que ciertas cosas no solo se desarraiguen, sino que además se planten en el fondo del mar, de manera que no vuelvan a aparecer nunca más en tu vida. 3. Calmar. En el barco Jesús se levantó, dio la orden y calmó la tormenta. Hay circunstancias a las que debes decirles: terminaste, llegó tu fin. 4. Enmudecer. Te ordeno que enmudezcas, te pongo un bozal.
les dijo Jesús a las voces demoníacas. Hay voces de gente e incluso de ti mismo a las que debes ponerles un bozal y ordenarles: enmudece, no hables más. Estemos atentos y obedezcamos cuando el Señor nos diga que demos la orden para que algo se mueva, desaparezca para siempre, se calme o enmudezca. Dios siempre va a guiarnos porque estamos dentro del reino y tenemos sal. La sal es Cristo, y cuando Él sale de nuestra boca, todo lo corrupto, las montañas, las tormentas, los árboles y las voces diabólicas deberán detenerse en el nombre poderoso del Señor. ¿Estás practicando esta autoridad? La luz. Somos la luz del mundo. Así como la sal sirve para salar, la luz sirve para iluminar la oscuridad. Nosotros debemos llevar la luz de Cristo a un mundo lleno de tinieblas. Así como la sal es Cristo, palabra de autoridad que sirve para mover, desarraigar, calmar o enmudecer, la luz es Cristo, palabra, como carga, y sirve para iluminar, para guiar, para avanzar y crecer. Hay momentos en los que Dios nos da la orden de hablarle al problema, y hay momentos en los que llega la luz, que es la carga. ¿Por qué llamamos carga a una palabra de Dios? Porque carga la gloria de Dios. La palabra que el Señor pone en nuestro espíritu es como una luz que nos guía a nosotros y también a los demás. El Evangelio de Mateo declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14. La luz está destinada a servir tanto a quienes están en la casa como a quienes están en la ciudad, lo que significa que las cargas que Dios nos da no son exclusivas para nosotros o nuestra familia, sino que también son para aquellos que no conocen al Señor. Si la sal pierde el sabor, no sirve. Es decir, si no usamos la autoridad y damos la orden, no servimos como cristianos. Del mismo modo, si tapamos la luz y no soltamos la palabra que Dios nos da, no cumplimos con nuestro propósito en el reino. En este pasaje de Mateo 5, Jesús le está hablando a la gente del reino, no a los que recibieron a Cristo y después hacen lo que quieren. El Señor se está dirigiendo a los pobres en espíritu, a la gente que se rindió de verdad y toma en serio las cosas de Dios. No debemos permitir que un almud tape la luz. ¿Qué era un almud? Era una caja donde se guardaba la comida, los granos. ¿Por qué Jesús usó la imagen del almud? Porque el almud tapaba la luz, aunque la palabra que Dios nos da siempre alumbra. Si la tapamos, no cumplirá su función. Unos versículos más adelante, Jesús declara: no se preocupen por lo que van a comer. Es decir, el almud es una imagen escondida, simbólica de la ansiedad. Si la ansiedad toma la palabra, la ahoga. Recuerda cuando Jesús dijo: yo soy la semilla, y me planté en distintas personas. En algunos me planté bien, pero las preocupaciones de este siglo, los afanes, la ansiedad me ahogaron. Nuestra ansiedad puede ahogar a Cristo. Este pasaje afirma que el almud tiene el poder de tapar y hacer que la luz no alumbre, pero no porque la luz no sirva, sino porque la ansiedad apaga la carga.
El poder del alma. Después de dar el sermón del monte en Mateo 6, vemos que Jesús declara 5 veces: no se preocupen. ¿Cuál sería el problema de preocuparnos? ¿Acaso no nos preocupamos todas en ciertas circunstancias? Todos nos preocupamos. Sin embargo, cada vez que lo hacemos, ahogamos la carga. ¿Por qué? ¿Tan grave es la ansiedad? Sí. La ansiedad es el poder estructural del viejo hombre, nuestra naturaleza caída, el alma. No hay persona que no tenga ansiedad. La ansiedad es la estructura de la vida vieja, de la vida humana, del alma, de la carne. La carne y la ansiedad siempre van juntas. Toda la vida humana es ansiedad. Solo cuando nos morimos dejamos de preocuparnos. La ansiedad es un poder, es el poder del alma, y dicho poder es una reacción a las circunstancias. El alma reacciona a las circunstancias, lo cual es inevitable. Reaccionamos cuando vemos las noticias, cuando madrugamos, cuando tenemos hambre, cuando alguien nos saluda. La ansiedad es una reacción a las circunstancias y ese poder ansioso, esa fuerza crece cuando las circunstancias es un problema, un obstáculo, algo negativo. En ese caso la ansiedad cobra dimensión. Así es como el viejo hombre libera su fuerza caída para enfrentar las circunstancias adversas. Y todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a dormir, hay problemas. Ahora bien, es verdad que hay complicaciones de alto nivel que implican peligro, pero muchos de los problemas actuales tienen que ver con que no nos dieron un me gusta en las redes sociales. Nos queda un poco ajustada la ropa o nos miraron mal. La vida del alma es una vida de reacción y como los problemas han aumentado y lo seguirán haciendo porque el mundo está corrupto, en descomposición, la ansiedad también va en aumento. Es curioso porque en muchas oportunidades hay problemas que no tienen nombre. Estamos ansiosos, estamos preocupados, pero ¿por qué? No sabemos bien cuál es el motivo. No podemos identificar a qué se debe esa preocupación. Lo cierto es que el alma, que es el viejo hombre o la naturaleza humana, está encendida porque su estructura es la ansiedad, la preocupación. Las preocupaciones son como los aviones, aterrizan y ¡zas! De pronto estás preocupado. Y eso no es todo. 2 minutos después llega otro avión. En los aeropuertos grandes, cuando miras hacia el cielo, observas que los aviones hacen fila para aterrizar. A veces hay cientos de aviones en la fila. Así son las preocupaciones. Llega una y después otra y otra. Algunas preocupaciones son legítimas, pero otras no. Algunas son grandes, otras son pequeñas, pero siempre es ansiedad, porque la ansiedad es el alma reaccionando a las circunstancias de la vida. Y el alma encendida, su estructura ansiosa, nunca se calma. Aunque le digas, tranquilízate. No te preocupes, no pienses en la mañana. Concéntrate en el ahora. Dios tiene todo en control. La persona sigue preocupada, ansiosa. La ansiedad, como es la estructura del alma, no se apaga. Tal vez se pueda calmar un poquito, hasta que aterriza otro avión y vuelve a acrecentarse. Pero en el reino de los cielos no existe la ansiedad. Cristo nunca tuvo ansiedad. La ansiedad es la reacción del viejo hombre y Cristo es el nuevo hombre. En el nuevo hombre que vive en nosotros no hay preocupaciones. Ahora todos somos ansiosos, todos nos preocupamos. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús dijera, no se preocupen?
y Pablo, siendo más violento, expresara: ¿por nada estéis afanosos? ¿Cómo no vamos a preocuparnos por nada? Si nuestra constitución humana es tener ansiedad, y la ansiedad es la estructura de nuestra vieja naturaleza, ¿cómo puede ser que si entramos en el rey nos promete cero ansiedad? ¿De qué se trata esto? No seas ansioso. Lo que a ti te da ansiedad, quizás a otro no le dé ansiedad. Y lo que a otro lo pone ansioso, tal vez a ti no te afecte. Sin embargo, todos sentimos ansiedad. Como dijimos, la ansiedad es la reacción de nuestra vieja naturaleza a cualquier circunstancia. Pero, en el reino, ¿no tenemos ansiedad? Jesús lo explicó así: lo que tienen que hacer en el reino es buscar mi carga. Su carga tiene que ser nuestra reacción, porque el nuevo hombre que somos en Cristo, que vive en nosotros, no se mueve por reacción. Cristo se mueve por oír, el oír la voz del Padre. Nuestro viejo hombre reacciona con ansiedad, pero nuestra nueva naturaleza, nuestro espíritu, reacciona con la carga que Dios nos da. La carga, lo que Dios te dice, tiene que ser tu reacción, porque tu espíritu funciona con la voz de Dios. Supongamos que tienes un hijo adicto. ¿Estás preocupado? Si tu respuesta es sí, tu Adán ha reaccionado. Entonces, ¿qué debes hacer? Ir al Espíritu y pedirle a Dios: Señor, dame una palabra, dame una carga. Esa carga será tu reacción espiritual. Si no buscas la carga, tus reacciones siempre serán de ansiedad, porque todos venimos fallados. Es por eso que nos estamos entrenando para morir a nuestras reacciones y oír la palabra que Dios nos da. Esa palabra nunca porta ansiedad, porque la palabra es Cristo. Y Cristo nunca tuvo ansiedad, ni siquiera en la tormenta. Además, la palabra que Dios nos da es la luz, por lo que no podemos permitir que la ansiedad la tape. Es evidente que todos necesitamos sentarnos para oír las palabras de Dios. ¿Pero qué hacemos los cristianos? Le pedimos oración al pastor o al líder, y cuando nada ocurre, les echamos la culpa a ellos. El modelo de iglesia del cristianismo ha formado gigantes espirituales, profetas, pastores, para que la gente venga y el especialista celestial le diga algo de parte de Dios. Pero eso está muriendo. Los hijos de Dios estamos entendiendo que, tal como declara Mateo 5:14, Cristo es la luz, y como Él vive en nuestro interior, donde estamos nosotros, también está Él. Todos los que estamos en el reino podemos oír las palabras de Dios. ¿Alguna vez reaccionaste con ansiedad frente a la tormenta? Eso le ocurrió a Pedro. En medio de un viento fuertísimo, Jesús se acercó a la barca donde estaban los discípulos, caminando sobre el agua. Muchos pensaron que era un fantasma y se asustaron, pero Pedro dijo: si eres tú, manda que vaya a ti. Pedro le estaba pidiendo una palabra. Jesús le dijo: ven, y esa fue la carga. Pedro bajó de la barca y caminó en la palabra. ¿Tenía ansiedad? No. Sin embargo, al ver el viento, pasó de modo espíritu a modo alma en apenas unos segundos. Fue entonces que tuvo miedo y comenzó a hundirse. De igual manera nos sucede a nosotros cuando decimos: si yo sé que el Señor está conmigo, pero ¿qué hago con mi hijo? Estoy muy preocupado. En la voz de Dios nunca hay ansiedad, sino vida y paz. La carga, la palabra, es Cristo. Necesitamos tener intimidad,
pedir la carga y caminar en la palabra, porque para cada circunstancia hay una carga. Observa el siguiente pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la prueba, la salida, la carga, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. La carga es la salida, la palabra es la salida. Entonces, en vez de buscar consejo o pedir oración porque estás mal, ve al Espíritu, ten intimidad con el Señor y dile: Señor, dame luz, dame tu palabra para que camine sobre ella, porque mientras no tenga tu palabra, la ansiedad será mi guía. Pero estoy en el reino y tú me estás edificando, me estás formando y ahora he entendido que es tu palabra la que me guía. Veamos cómo lo hacía Jesús. La Escritura relata que en una oportunidad, mientras estaba en un lugar, le avisaron que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Pero Lázaro vivía en Betania, y en esa ciudad a Jesús lo perseguían para matarlo. Dadas las circunstancias, los discípulos le recomendaron que no fuera. Sin embargo, Jesús les respondió: ¿No tiene el día 12 horas? ¿Qué quiso decir el Señor? Los discípulos le habían dicho: Cuando vayamos a Betania, te van a matar. Pero Jesús contestó: No estoy allá, estoy acá. En estas 12 horas estoy caminando en la palabra que Dios me dio para estas 12 horas. Cuando esté allá, el Padre me dará la palabra para las otras 12 horas. Dicho de otra manera, lo que Jesús estaba diciendo era: Dios me está guiando, yo camino en la palabra de hoy. Cuando venga el día de mañana, Él me dará la palabra para el mañana. Dios no te dará hoy la palabra de mañana. Él solo te da hoy la palabra del hoy, para que aprendas a caminar en el hoy y dependas de Él. Necesitamos ejercitarnos en decir: hoy es domingo. Dios me dará la palabra para el domingo. El lunes me dará la del lunes y el martes la del martes. Porque para cada circunstancia, ya sea esta peligrosa o no, grande o pequeña, estará la salida, que es Cristo. No hagas nada sin tener primero una carga. Cuando te inviten a ir a un lugar, por ejemplo, no vayas sin antes consultar al Señor. No hagas las cosas porque te gusta, porque si lo haces por gusto, el día que no te guste, no lo harás más. Tampoco ayudes por lástima o por pena, porque cuando no te sientas así, no ayudarás a nadie. No hagas nada por emoción o por motivación. Hazlo porque Dios te dio una carga. No respondas hasta que el Señor no te lo confirme. No hagas nada si no escuchas primero la voz de Dios, porque si Dios te dio la palabra, nadie podrá detenerte. La palabra, la carga, es la que te dirige y la que te va a sostener en medio de la tormenta. En una ocasión, Pablo quería ir a predicar a una ciudad, pero el Señor se le apareció y le dio una visión en la cual un hombre macedonio le rogaba que fuera a Macedonia para ayudarlos. Lo que el apóstol quería hacer era algo bueno, pero Dios le dijo: no vas a ir a donde pensaste, te dirigirás a Grecia. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Fue a Macedonia, porque la carga lo dirigía. La carga debe dirigirte. La carga no deja que el alma haga otra cosa. Entonces ya no dudas, ya no te preguntas:
¿Será de Dios? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Porque pasaste tiempo en intimidad escuchando la voz del Señor. La carga te dirige y anula que el alma haga otra cosa. Pablo llegó a Macedonia para ayudar porque Dios le había dicho: pasa y ayuda. Él escuchó su voz y obedeció. Nosotros también necesitamos aprender a oír la voz de Dios. De no hacerlo, la ansiedad será nuestro destino. Pero si tú mueres a la ansiedad y lo buscas a Él en intimidad, verás que su voz es dulce. Mis ovejas oyen mi voz, aseguró Jesús, porque su voz nunca se apaga. Él siempre está hablando y nosotros podemos y debemos oírlo en cada circunstancia. Una asignación de Dios para tu vida. Los que estamos en el reino nos hemos rendido completamente a Cristo. Ahora todas las circunstancias que vienen a nosotros son una asignación de Dios. Si estás en el reino, absolutamente todas las circunstancias que llegan a tu vida fueron asignadas por Dios. ¿Por qué? Porque es Dios y no el mundo quien dirige las circunstancias que viven sus hijos. Por eso, cada circunstancia es una asignación de Dios para tu vida. Al respecto, el apóstol Pablo afirmó: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tú y yo tenemos que tener la seguridad completa de que, si nos hemos rendido al Señor, ninguna circunstancia escapa de su mano, ni siquiera las que no entendemos y nos parecen locas. Estamos en las manos del Señor y Él va a usar todas las circunstancias para que nos ayuden a bien a los que amamos a Dios. Frente a cada cosa que te suceda, dile a tu espíritu: esta circunstancia me fue asignada. Ese jefe que te enloquece te fue asignado. Esa discípula complicada te fue asignada. Esa disminución de sueldo te fue asignada, porque a ti no te baja el sueldo el jefe y tampoco te lo sube. Estás en las manos del Señor y tienes que descansar en que Él tiene su agenda para tu vida y en cada circunstancia Él quiere formarte y edificar a Cristo en ti. Ahora bien, si un árbol cayó sobre tu auto, a Dios no le interesa darte otro auto. Ese no es su objetivo. Claro que declaramos que va a venir otro, pero a Dios no le interesa el vehículo, sino que Cristo aumente en ti. El objetivo del Padre siempre es edificar a Cristo en nosotros. Dios no está atento a las circunstancias, por eso Jesús dijo: no se preocupen por la comida, la bebida y el vestido. Olvídense de todo eso. Busquen el reino y yo les voy a dar todas esas cosas por añadidura. Y sepan que a los que aman al Señor, todas las cosas los ayudan a bien para formar a Cristo. Entonces, ante cada circunstancia que venga a tu vida, buena, mala, loca, injusta o aún por el pecado de otras personas, declara: Señor, me paro en tu palabra y sé que toda circunstancia va a formar a Cristo en mí. Y cuando Cristo aumente, saldré y seré más que vencedor en el nombre del Señor, porque los hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No te sientas amenazado por las circunstancias que te fueron dadas para edificarte. A veces orarás y Dios te sanará rápido. Otras veces Dios no te sanará. Entonces te preguntarás: ¿por qué en otras ocasiones di la orden y funcionó? ¿Y ahora di la orden y no funcionó? Debes saber que no siempre a Dios le interesa sanar, pero siempre le interesa que Cristo crezca.
¿Cuánta gente recibió el coche, la casa, el milagro y después no volvió a la iglesia? ¿Por qué ocurre esto? Porque tienen bendiciones, pero no tienen edificación. ¿Qué es la edificación? Que Cristo haya aumentado en tu vida, que haya más Cristo y menos yo en ti. Ahora, es verdad que hay ciertas circunstancias que, cuando perdemos la intimidad, Dios permite, y las permite para que volvamos a la intimidad. Cuando estudiamos las vidas de Jacob, de Isaac y de Abraham, observamos que Dios hizo cosas para que cada uno volviera a la intimidad. En el caso de Abraham, Dios hizo cosas para que volviera a la tierra prometida. Con Isaac hizo cosas para que volviera a Berseba. Y con Jacob hizo cosas para que volviera a Betel. A los tres les ocurrieron un montón de cosas que no les tendrían que haber sucedido, pero tuvieron lugar para que volvieran a la intimidad. Hay situaciones adversas que están edificando a Cristo en nosotros. Hay problemas que estamos atravesando para que volvamos otra vez a la intimidad, porque la intimidad viene con la carga. Si no tenemos intimidad, no recibimos la carga, por lo que la luz estará tapada y la sal no saldrá. De este modo, viviremos ansiosos y no seremos útiles en el reino. Sin embargo, si cuidamos nuestra intimidad, si todos los días invocamos, vamos al altar, damos la orden, adoramos, agradecemos y nos dejamos guiar por el Señor, entonces la voz va a fluir y en cada circunstancia, en lugar de dudar si podemos o no podemos, diremos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídele al Señor una palabra, porque esa será tu salida. Parte práctica. Supongamos que estás preocupado porque tu esposa y tu hijo tienen ansiedad y das la orden: ansiedad, te ordeno que te vayas. Te cierro la boca. No tienes más autoridad. Y si ya diste la orden, pero tu alma aún está un poco encendida, no te preocupes, porque Dios te está edificando. Al Señor no le interesa tu esposo o tu hijo, sino que Cristo crezca en ti, en tu esposa y en tu hijo. Ese es su objetivo. Lo importante es que sigas teniendo intimidad diaria con el Señor, disfrutando de Cristo, y que le digas: Señor, te amo, eres hermoso, maravilloso, quiero oír tu voz, dame una palabra. Verás que la carga fluirá porque ya estás caminando con el Señor. De pronto Dios pone una carga en tu espíritu. Por ejemplo, viene a tu mente la palabra paz. Entonces declaras: Señor, tu paz está en mí. Camino en tu paz. Cristo, eres mi paz. Y la preocupación y la ansiedad se dispararán, porque ahora es la carga la que te dirige. Y el almud no tapará la palabra de paz. Necesitamos ir siempre a la palabra. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3:35. Salomón amaba a Dios, tenía una relación con Él. Como no había templo, él sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 1000 holocaustos sacrificaba sobre el altar. 1000 holocaustos implican horas y horas. Salomón pasaba mucho tiempo muriendo en el altar. Una noche Dios se le apareció y le dijo:
Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Ora al Señor, muere en el altar, disfruta a Cristo, y un día la carga va a aparecer. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Veamos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primera de Reyes 3:9. Salomón pidió un corazón entendido, que en hebreo es Lev Shama, y significa un corazón que oye. El rey Salomón no le pidió a Dios dinero, ni que le resolviera un problema. Le pidió, dame, Señor, un corazón que te oiga. Él no le pidió sabiduría, pero Dios le dio sabiduría, porque a aquel que aprende a oírlo, el Señor le da todas las cosas. El rey Salomón oró a Dios, Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Lo que él estaba haciendo era confesar humilde y sinceramente su juventud e incapacidad para decidir. Salomón era pobre de espíritu y le pidió al Señor un corazón que lo oyera a él. Y a Dios le agradó lo que pidió, porque la oración que hizo Salomón fue una oración del trono, ya que en el trono todos oyen a Dios. El rey Salomón, al pedir un Lev Shama, había pedido conforme a la voluntad de Dios. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Primera de Reyes 3, del 2 al 13. Conforme al pedido de Salomón, el Señor te dio un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ni habrá un hombre como él. Y de Yapa también le dio cosas que no había pedido, riquezas y gloria, de tal manera que no hubiera nunca otro rey como él. Si hoy le dices a Dios, háblame, Señor, porque lo único que me interesa es oír tu palabra, Él te dará aún lo que no pediste. Esa tiene que ser tu oración, pero si a la luz la tapas con la ansiedad, vas a ahogar al Señor. Y si Él te da la palabra y no la usas para ejercer autoridad, no vas a poder servir en el reino. En el reino no hay ninguna circunstancia que esté fuera de su agenda, y Dios va a usar todas las cosas para seguir edificándote. Y te dará una palabra para enfrentar y salir de esa circunstancia con un Cristo aumentado. La Escritura afirma que Salomón ofreció 1000 sacrificios, pero nadie sabía por qué iba todos los días a Gabaón. No le dijo a nadie, ¿sabes qué pasa? Estoy pidiendo porque no tengo idea de cómo ser rey. Él no lo publicó en las redes sociales ni le pidió consejo a nadie. Lo que hizo fue buscar al Señor. Señor, dame una palabra para esta circunstancia. Dame tu voz, oraba. Generalmente la palabra llega de pronto y resuena en tu espíritu, y sobre esa palabra caminas. Y después nuevamente le pides, Señor, dame otra palabra, dame un Lev Shama, un corazón que te escuche. La Biblia afirma que después de recibir de Dios lo que le había pedido, Salomón volvió a ofrecer sacrificio. Él no dijo, bueno, Dios me habló,
listo, me voy, sino que se quedó buscando más del Señor. A Salomón no le interesaba una palabra como una salida. Él había entendido que esa palabra era el Señor y que él tenía una relación con él, por lo que volvió a ofrecer sacrificios. Y llegó la noche y Dios se le apareció. Declara el pasaje: hoy ha llegado el momento en que el Señor te va a decir, pídeme lo que quieras. Y le responderás, Señor, quiero un corazón que aprenda a escuchar tu dulce voz. Quiero tener una relación contigo. Quiero aprender a morir en el altar. Salomón murió y murió. Y es que a veces antes de darte la voz, el Señor te lleva a morir, morir y morir, hasta que el cielo se abre y Él te pregunta, ¿qué deseas que te dé? Señor, soy inmaduro, no sé decidir, responderás, pero lo que quiero no es madurez ni inteligencia. Lo que quiero es un corazón que aprenda a escuchar a ti. Y entonces Dios dirá, por cuando me has pedido eso, voy a concederte lo que quieras, y además te daré todas las demás cosas por añadidura. ¿Qué cosas te preocupan? Permite que el Señor te dirija. Hay cosas que tendrás que mover, cosas que tendrás que desarraigar, cosas que tendrás que enmudecer y cosas a las que deberás decirle, no tienes autoridad en mi vida. Ha llegado tu fin. Deja salir a tu espíritu. Eso es la sal. Pero también aprendimos que debemos oír la palabra. Que tu reacción automática sea caminar sobre esa palabra que el Señor te dio. Da la orden y ten intimidad con el Señor. Disfruta de Cristo con mucho altar y el Señor te dará la palabra. Las palabras irán aumentando y te guiarán por sendas de justicia por amor de su nombre. Capítulo 3. Vida y paz. Cristo dirige nuestra agenda. Cuando somos pobres en espíritu, entramos en el reino de los cielos. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, cuando no tenemos opinión, cuando no sabemos nada, cuando somos pobres y no tenemos nada en nuestro espíritu, el Señor nos ubica en su reino. La puerta del reino se llama pobre en espíritu. Una vez allí, cuando entramos a su reino, Cristo dirige la agenda. El mundo no administra nuestra agenda. No nos dice qué está bien o qué está mal, qué es normal o qué es anormal. El mundo ya no tiene autoridad sobre lo nuestro, porque ahora entramos en otra constitución y estamos bajo el dominio del Rey y de Reyes y Señor de Señores. Cristo elevó la ley. Jesús les habló a los discípulos empleando una frase clave que repetiría 6 veces. Mas yo os digo, lo que estaba diciendo era, ustedes oyeron y les enseñaron ciertas cosas sobre la ley, pero yo les diré cuál es la verdad de lo que dice la ley. Jesús no estaba contradiciendo la ley. Él no puede contradecir la palabra de Dios, porque Él es su palabra. Lo que hizo es corregir lo que les habían enseñado acerca de la palabra de Dios. Jesús elevó la ley. Él anunció, yo no vine a oponerme a la ley ni al Antiguo Testamento. Vine a cumplirlos. Y no solo los cumpliría, sino que los llevaría a otro nivel de comprensión. Por eso les explicó, ustedes tuvieron maestros que les enseñaron a guardar la ley, pero yo se las voy a complicar aún más y les voy a revelar su verdadero significado.
estaré elevando la ley a una dimensión superior. Y luego comenzó a exponer su enseñanza. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:21. No matarás, eso es correcto, lo dice el quinto mandamiento. Sin embargo, la frase, cualquiera que matare será culpable de juicio, había sido añadida por los maestros de la ley. Muchas veces tenemos conceptos agregados a las enseñanzas de Dios que pueden confundirnos. Por eso Jesús les explicó a sus discípulos: ustedes oyeron eso en la ley, pero yo les diré algo más profundo. El que se enoja contra su hermano ya lo mató. Están cumpliendo el mandamiento no matarás, pero tienen que saber que cuando odian a su hermano ya lo mataron. Por lo tanto, ya son culpables. Y entonces les habló del enojo violento, de la ira asesina. Lo que les estaba explicando era que cumplir el mandamiento de no matarás va más allá de simplemente no asesinar a nadie. Se refiere también al odio y a la ira interna. Aunque no asesinemos al otro, cuando pensamos, por ejemplo, no servís para nada, lo estamos matando con nuestros pensamientos. Como consecuencia, somos igualmente culpables ante Dios. Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No cometerás adulterio es correcto, mas el Señor añadió, pero el que mira, y aquí usa una palabra que significa mirar permanentemente, para codiciar, el que con mirada desnuda a una mujer, ya adulteró con ella. Los hombres decían, yo no me acosté con nadie, pero aquí Jesús le explica que el que ve a una mujer como un objeto sexual, como un objeto de placer, para Dios ya tuvo relaciones con ella, ya adulteró, es decir, ya pecó. Mateo 5, del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, decía el mandamiento, y los judíos lo cumplían. Si la comida estaba fría, si la mujer se retrasaba en una tarea, rápidamente el marido le daba carta de divorcio y ya se manejaba como un hombre libre. Esta es la razón por la que Jesús les dijo, no, solo sepárense si hay inmoralidad sexual. Mateo 5:33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Frente a este mandamiento, los religiosos habían inventado
una regla insólita. Si juraban por Dios, por el templo, por sus hijos, tenían que cumplir el juramento. Pero si decían, te lo juro por Andrés, o te lo juro por tu madre, por ejemplo, podían tergiversar la verdad. Es por eso que Jesús les indicó, si juran por el cielo, por el templo, están jurando por Dios. Así que no juren por nada. Cuando hablen, que su sí sea sí y su no sea no. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el Señor? En primer lugar, que todos hemos aprendido cosas y las tenemos arraigadas en el alma. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado frases como tienes que orar mucho y ayunar para que tu hijo salga de la droga? Es por eso que el Señor corrige la ley y la complica, la eleva. Ellos decían, yo no maté, no me acosté con nadie, no juré. Y Jesús les respondió, sí, pero ¿qué pasa por dentro? Dios no mira el exterior, sino que mira el interior. Quizás dices, yo leí la palabra, hice el ejercicio, vine a la reunión, adoré, y el Señor te contestará, muy bien, pero ¿qué ocurre por dentro? Cristo elevó la ley a lo imposible. El Señor elevó el reino de los cielos y les explicó a los discípulos. Estar en el reino de los cielos no es solo leer la Biblia, ir a la reunión, no adulterar, no matar. No se trata de marcar tarjeta y cumplir pautas básicas. Es más complicado. Es por dentro. Las leyes del reino son imposibles de cumplir, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esto nos lleva a lo que el Señor nos quiere dar. ¿Qué hace Dios con todos nosotros? Nos atrae hacia Él. Cuando decidimos congregarnos, por ejemplo, nadie nos lleva, sino que Él nos convoca, nos atrae, nos habla. De modo que cuando llegamos al Señor, cada vez que lo buscamos, oramos, adoramos o leemos la palabra. Le estamos dando dos cosas, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Sin embargo, Dios no quiere nuestras fuerzas, solo desea nuestro corazón. Aún así, insistimos en darle nuestras fuerzas y con ellas ayunamos. Hacemos los ejercicios, adoramos, tratamos de que nuestra pareja vaya a la iglesia, etc. No entendemos que todas las cosas de Dios son imposibles. Observa el siguiente gráfico. Mi corazón más mis fuerzas. Me esfuerzo y me canso. Oro mal. Señor, ayúdame. Dios envía circunstancias para darle fin a mis fuerzas. Oro. Señor, no tengo más fuerzas. Expresa las tuyas. Tengo victoria. Con el corazón y con las fuerzas oramos. Con el corazón y con las fuerzas vamos a la reunión. Con el corazón y con las fuerzas invitamos a alguien a la iglesia. Con el corazón y con las fuerzas cantamos. Pero ¿qué sucede? Hacemos todo, pero nuestro hijo no se sana. Nuestro matrimonio no mejora. Nuestras finanzas están cada día peor. Nos cansamos, nos agotamos. Tanto nos esforzamos que nos volvemos irritables. Nos estresamos y a veces incluso nos enfermamos físicamente. Cuanto más hacemos, más nos cansamos. Y entonces decimos, me cansé de servir en la iglesia. Estoy agotado. Y lo que sucede es que oramos mal. Señor, ayúdame, dame fuerzas. Y como Dios no nos da lo que pedimos, nos ponemos peor. Queremos dejar todo porque nada nos funciona.
Es entonces que Dios envía aún más circunstancias adversas para agotar completamente nuestras fuerzas. Ahora las deudas se acumulan, la enfermedad empeora y además nos despiden del trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el objetivo de Dios con tanta adversidad? El objetivo de Dios es extirpar el tumor que son nuestras fuerzas. Por eso nos envía un problema tras otro hasta que finalmente oramos. Señor, no tengo más fuerzas. Hoy muero. Es exactamente en este momento cuando Él dice, muy bien, ahora que me das solo tu corazón, yo te voy a dar mis fuerzas. Y lo que era imposible será posible, porque no es con tus fuerzas, sino con las mías. Cuando dices, ya está, Señor, no puedo más, no me quedan más fuerzas, solo me queda mi corazón. Dios afirma, ahora sí empieza la acción. A veces tardamos años en llegar al último punto. Tenemos que recordar que son nuestras fuerzas las que nos matan, porque las cosas en el reino son imposibles. Pero cuando finalmente le decimos a Dios, ya está, Señor, no puedo más, solo tengo mi corazón. Él pone sus fuerzas y declara, ahora usaré tu corazón como si fuese un guante y mi poder se manifestará. Pero luego nuestras fuerzas vuelven y el ciclo se repite. Otra vez el Señor dice, apareció un tumor, una célula cancerígena. Voy a hacerle quimioterapia del espíritu. Y una vez más, terminamos muriendo. Así, a través de este proceso, Dios nos va desgastando. ¿Te preguntaste alguna vez que por qué si ya dejaste en el altar tu ansiedad, por ejemplo, esta sigue y sigue? La respuesta es categórica, porque hay cosas a las que Dios no les vas a dar fin en el altar, sino que las va a dejar, como el aguijón de Pablo, y te dirá, bástate mi gracia, yo te iré desgastando. Y entonces sí, cuando tus fuerzas mueren, Cristo empieza a actuar y eres más que vencedor. El Señor no quiere nuestras fuerzas, no quiere nuestra sabiduría, no quiere nuestro método. Él solo quiere nuestro corazón, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Cuando estás irritado, enojado, cansado, molesto, agotado o ansioso, estás en el alma, porque la vida de Cristo no tiene irritación, enojo, cansancio, agotamiento, estrés ni nada. Y todo lo que Él hace, lo hace bien. Cuando estás en el Espíritu, lo único que hay es vida y paz. El termómetro. Vida y paz. Ese es el termómetro. Si estás haciendo algo y tocas irritabilidad, cansancio, enojo, agotamiento, estrés, síntomas físicos o ansiedad, es porque estás usando tus fuerzas del alma. Tu problema no es el pecado ni la tarea que estás ejecutando, sino tus fuerzas. El problema nunca es la labor, sino nuestras fuerzas, porque ellas se irritan, se agotan, se cansan, se estresan, se enferman. ¿Sueles estar en el alma todo el día? ¿Y cómo haces para vivir con vida y paz? No hay manera. Bienvenido al reino. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Recuerdas la escena en la que Jesús multiplicó los panes? El Señor hizo que la gente se sentara en grupos de 50 y de 100 personas. ¿Por qué habrá elegido ese momento para hacerlo?
Si estás sentado, no puedes moverte, no puedes correr. Entonces, cuando tú no puedes hacer nada, estás listo para que el pan multiplicado llegue a tus manos, ya que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora bien, ¿cómo sabes si estás en tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Observa lo que afirma el apóstol Pablo a partir de su experiencia en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí el apóstol expresa: cuando se ocupen de lo malo, experimentarán muerte, vacío, cansancio, agotamiento, estrés y ansiedad. Pero si sus mentes están en el Espíritu, disfrutarás vida y paz. Poner la mente en el Espíritu nos hace sentir refrescados, llenos de vida, fuertes y a la vez con tranquilidad y calma. Cuando realmente ponemos nuestra mente en Cristo, tenemos paz y vida. La paz y la vida son el termómetro que nos permiten verificar si estamos en las fuerzas de Dios o en las nuestras. Es indispensable que constantemente chequees qué sientes en tu espíritu mientras estás ejecutando una tarea. Si experimentas vida, frescura, alegría, gozo del espíritu y tranquilidad, entonces estás en las fuerzas de Dios. Pero si mientras estás hablando con alguien, por ejemplo, te incomodas y molestas, la vida y la paz se irán consumiendo y tus fuerzas comenzarán a aparecer. La vida y la paz son un termómetro para saber si estás en Cristo o estás en la carne. No tienes que analizar si hiciste bien o mal la tarea. Tu único objetivo tiene que ser tocar a Cristo. No pongas el foco en si algo dará resultado o no. Chequea si hay vida y paz, porque si hay vida y paz, hay Cristo. Y si Él está, te va a ir bien. No te enfoques en el resultado. Asegúrate de estar en el Espíritu. Cuanto más andamos en el Espíritu, más la mente se empieza a llenar de vida y paz. Y nuestros pensamientos y emociones son renovados. Cuando comemos a Cristo, Él se manifiesta como vida y paz, y tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones y nuestro cuerpo comienzan a llenarse de ambas cosas. Así, alma, cuerpo y espíritu se mueven con vida y paz para toda la eternidad y son guardados para Cristo. El sentir vida y paz debe ser tu guía. En vez de preguntarte, ¿qué hago? ¿Hablo o me callo? ¿Le digo o no le digo? ¿Vendo o compro? Chequea si tienes vida y paz. Si hay vida y paz, ahí está Cristo. Y si Él está, tarde o temprano serás más que vencedor. Parte práctica. Supongamos que estás cansado, enojado, molesto, irritable. Tocaste vejez y muerte, porque pusiste la mente en la carne. ¿Qué debes hacer? Ir a Cristo, invocarlo y decirle de corazón: te amo, Jesús, te amo, Jesús. Solo te amo a ti, Señor. Llena mi hombre interior de ti. Te amo. Notarás cómo el Espíritu Santo infla tu espíritu de vida y paz, y ahora sí podrás volver a andar en el Espíritu. Muchas veces nos sucede que cuando tocamos la carne, ni siquiera queremos hablar con el Señor. El alma tiene poder. Por eso necesitas abrir tu boca e invocar, porque cuando lo disfrutas a Él, cuando tocas su vida, tu espíritu crece.
Dile: Cristo poderoso, maravilloso Señor, eres hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, y notarás las fuerzas de la vida y de la paz en el nombre del Señor. La zarza se llenará de fuego divino y no se apagará. La gente dice: dale, tú puedes, fuerza, adelante, te queremos, estamos contigo, pero no sirve. No obstante, cuando lo invocamos a Él, cuando le hablamos a Él y decimos, por ejemplo: Cristo, eres majestuoso, Jesús, eres el Rey de Gloria, el infierno entero nos escucha y la paz y la vida aumentan en nosotros. Sin embargo, a veces nuestras fuerzas disminuyen y no sabemos por qué. Tal vez hablas palabras que drenan tus fuerzas, o te quejas, o opinas, o reclamas, o chismeas, y todo eso te quita las fuerzas. Por eso, cuida lo que hablas, que las palabras de tu boca sean todas en honor al Señor. Es importante que chequees varias veces a lo largo del día si estás en tus fuerzas. Cuando esto suceda, ve inmediatamente a Cristo. No busques consejo ni hables con nadie. Busca al Señor y dile: Cristo hermoso, Señor maravilloso, a ti cantaré, y le cantas una canción. Le das gracias, lo adoras, le hablas hasta que vuelves a llenarte de vida y de paz. Entonces el Señor pondrá una palabra, una carga, y esa palabra que porta las fuerzas de Dios te va a guiar. La carga siempre porta gloria, y la gloria es la manifestación del esplendor del Señor para cada circunstancia. Dios siempre tiene una carga, una palabra para darte. No hagas nada sin recibir esa carga. Tu asignación fue elegida por Dios. Todas las circunstancias que atravesamos los hijos de Dios nos fueron asignadas para edificar a Cristo. Todo lo que a nosotros nos sucede no lo elige el mundo, lo elige Dios. A veces no entendemos por qué nos ocurren algunas situaciones, pero sabemos que el objetivo es siempre edificar a Cristo en nosotros. Si te preguntas: ¿por qué a mi hijo le está pasando eso? Debes saber que es porque Dios lo está edificando a él, a ti y a mí también. El Padre nos está aumentando a Cristo y nos está enseñando a depender de Él. Asaf era un adorador. Un día este hombre empezó a sentir envidia. Miraba a otros y se preguntaba: ¿por qué a este le va bien y a mí no? ¿Te cuestionaste alguna vez por qué a esta persona que no ora, no suelta la carga, no hace los ejercicios, le va bien? ¿Y a mí, que amo al Señor, me va mal? Asaf estaba enojado hasta que entró en el templo y el Señor le habló: nuestro problema necesita una cita privada con Dios. Él nos dará la carga para que atravesemos en victoria cualquier situación. Por eso, entra en intimidad con Él y dile: Señor, esta circunstancia me fue asignada por el cielo para que Cristo aumente. Dame tu palabra ahora para que tenga vida y paz. Quiero tu carga porque ella me asegura que saldré en victoria de toda circunstancia. Dios te dará la carga, la palabra específica. La carga es su fuerza y su fuerza no se agota, y es su victoria. Todas las bendiciones nos las da Dios. Él las ordena. Todo lo que tenemos es por su gracia. Nuestras fuerzas se agotan, pero los que confían en el Señor no se cansan, pues sus fuerzas permanecen. ¿Y por qué permanecen? Porque estamos constantemente buscándolo a Él. Al principio eran unos minutos por día,
o solo en la reunión. Pero esa búsqueda fue aumentando más y más. ¿Viste alguna vez una doma de caballos? El jinete se sube al caballo, espera a que esté tranquilo y entonces comienza a domarlo. Nosotros somos como un caballo que Dios tiene que domar. Luchamos y luchamos, oramos mucho, ayunamos, morimos en el altar, contactamos al Señor, le pedimos que nos llene de vida y paz, y Él nos da una carga, pero todavía seguimos sin ser domados. Nos creemos caballos dóciles y obedientes, pero no, todavía nos falta ser domados. El Señor nos da y nos da, pero nos caemos y nos va mal. ¿Por qué? A veces es porque por fuera mostramos que todo va bien y exclamamos, aleluya, Dios tiene el control. Pero por dentro, nuestra vida es un caos. Dios nos ve y dice, este no está domado. Entonces viene un problema, un drama. Oramos, adoramos, pero nada ocurre. El Señor nos está domando, nos está sacando ese tumor que son nuestras fuerzas y nos dice, te quiero sin fuerzas, yo seré tus fuerzas, yo lo haré a través de ti. ¿Y sabes qué notaremos? Vida y paz, es decir, alegría, frescura y tranquilidad del Señor. Fuimos domados y ahora las cargas vienen una detrás de la otra. Por eso, si no estás experimentando vida y paz, vuelve al Espíritu, invoca al Señor. Estás en el reino de los cielos, pero a veces el mundo te jala. En ese caso, vuelve rápidamente a Cristo y dile en voz alta y de corazón, te amo, Señor, te amo, Jesús. Dios es un avión que no se detiene, te lleva para acá, te lleva para allá, y eres más que vencedor en el nombre del Señor. En las películas, los torneos de boxeo suelen estar arreglados. En el quinto round, por ejemplo, uno de los boxeadores tiene que ser noqueado. Nadie lo sabe, pero la pelea estaba arreglada. La buena noticia es que nuestra victoria ya fue comprada. Ya la arregló el Señor. Todo lo demás es circo del diablo. Tu victoria y la mía fueron compradas en el nombre poderoso del Señor. Si estás con muchos problemas, con mucho agotamiento, abre tu boca e invoca. Cristo poderoso, Cristo maravilloso. Al hacerlo estarás activando un mover de gloria fuerte. Empezarás a experimentar vida y paz, y las fuerzas del Señor comenzarán a aumentar más y más.